Hola a todos, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo programa de La Puntada después del parón del verano, que ha pasado el verano y justo el comienzo del otoño. Pues volvemos, arrancamos otra edición más de La Puntada, justo cuando llega el frío, ya en pleno otoño. Así que sin más, presento a mi compañera de fatigas, Isabel. ¿Qué tal estás? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lidia? Bienvenidos a todos. Vienes otoñal total, ya con la ganas. chaqueta, yo también, ya de alguna manera. Y hemos dejado el verano para ya, yo creo que la estación que más favorece, aunque no a todo el mundo le guste, que es el otoño, porque yo creo que es la estación donde más se cuida la ropa y más nos cuidamos, yo creo, de alguna manera, porque al final el frío, por necesidad, no te queda más que cubrirte de capas, ¿no? Y yo creo que incluso los tejidos de las colecciones de otoño e invierno son de mejor calidad. O no, si no el tejido de mejor calidad, sí la confección creo que es de mejor calidad y más cuidada. ¿No? Tiene que durar más, en teoría. El Tiene que durar es más, eso, y más, bueno, en Madrid, que de alguna manera los inviernos son, bueno, aunque son cada vez más cortos, siguen siendo importantes. Y fue de las primeras palabras cuando empezamos La Puntada, abrigo. Abrigo, efectivamente, sí. Muy bien ahí, muy bien. Ahora me estaba acordando. Sí, es verdad. Sí. Así que nada, sin más, bienvenidos a todos. Y vamos, porque además tenemos un acumulado que no nos cabe de temas por todo lo que ha pasado, porque de repente no pasa nada, como que pasa todo, ¿no? Y sin más, vamos al programa. Como siempre, comenzamos presentando o recomendando un libro, documento, etcétera, algo en papel que nos hable de la moda desde diferentes perspectivas. En este caso, mira, esta vez me voy a adelantar me voy a adelantar a lo tuyo y voy a presentar el libro que traigo, que realmente es un libro catálogo de la exposición que podéis ver en la actualidad, que estará hasta, si no me equivoco, finales de enero en la Sala Canal, que es la exposición homenaje a la diseñadora Sibila. Os traigo pues el catálogo de esta exposición. Los catálogos de las exposiciones, y sobre todo en temas de moda, son a veces la única herramienta en papel que hay para conocer y aprender sobre la moda, porque normalmente se edita poco en papel, aunque cada vez más. Los libros antiguos vinculados a temas de moda no se suelen reeditar, aunque ahora están saliendo editoriales pequeñas que están volviendo a reeditar, y nos queda el catálogo como referencia para conocer un tema de moda, en este caso una vida de moda, que es, nunca mejor dicho, porque además es una vida muy peculiar, que es la vida y obra y milagros, diría, de la diseñadora Sibila. Que además ya os contamos que, bueno, fuimos a ver la exposición además la entrada es gratuita, podéis ir cuantas veces queráis, y en breve iremos a grabar esa exposición para el canal de YouTube, para el canal de La Tecnocrativa, eso que ya me lío entre los canales, y que estará a disposición de los alumnos que seguís el canal de La Tecnocrativa. Isabel, ya hemos ido a ver varias exposiciones en la Sala Canal, que una vez al año más o menos, bueno, se paró con lo de la pandemia, pero destinan un trimestre a un tema de moda, que puede ser un creador o un concepto, ¿no? Y hemos visto Jesús del Pozo, Modus, a la manera de el catálogo es muy bonito, lo tengo yo aquí para los alumnos. Sí, está muy bien ese catálogo, yo diría que es de los mejores. Este me gusta, pero aquel está es muy importante. A mí es un montaje que me ha encantado, sinceramente, porque además la sala tiene toda la gracia de que es redonda y todo el inconveniente de que es redonda. Entonces al final hay que trepar mucho. ¿Tú cómo valoras la exposición de Sibila desde el punto de vista como creadora? Pues estoy muy de acuerdo contigo, o sea, me ha parecido una exposición maravillosa, porque no solamente hay que tener en cuenta las piezas, que las piezas eran magníficas, y creo que están muy bien elegidas, sino el montaje también, como bien dices, ¿no? Entonces aquí al final se juntaban, bueno, pues esos dos mundos estéticos, yo creo que muy bien, ¿no? Estaba muy conseguido. Entonces, bueno, a ver, a mí las exposiciones que he visto en el canal, por lo general me han gustado mucho todas. Creo que los montajes son muy buenos. Y en el de Sibila me ha parecido especialmente bueno, porque además había fondos con colores muy arriesgados, porque claro, al final son piezas, las de Sibila, muy particulares, muy originales. Un mundo propio. Un mundo muy propio y además utiliza el color de una forma también muy especial. Como los pintores, un poco, que tienen los reconocibles por los tonos. Bueno, que también yo siempre pongo también de ejemplo a Jesús del Pozo, que también lo hace, o a Romeo Gigi, ¿no?
pero creo que ha sido una maravilla. Tengo muchas ganas de volver. Vamos a organizar también con alumnos porque el día de la inauguración, bueno, como siempre hay muchísima gente y me apetece como volver y volver a verlo. Pero sí, me chocó mucho, en plan bien, pues cómo acompañaba el montaje, ¿no? Sí, yo creo que es un montaje que además tiene volumen, o sea, que juega con diferentes escenografías, que las exposiciones de moda, pese a que estamos acostumbrados a ver exposiciones de pintura y los cuadros normalmente valen un dineral y van con todas esas medidas de seguridad, pero luego, y que me perdonen los de arte, pero una exposición de arte, costes del seguro aparte y coste del transporte aparte, colocarlo tiene poco secreto. Hay un discurso, que es el discurso del comisario, pero colocarlo. En cambio, una exposición de moda tiene un coste de montaje y de escenografía brutal. Sí. Y normalmente son costes que no suelen ser tan generosos. Entonces hay que hacer con poco mucho. Eso es. Y esta exposición yo creo que tiene un montaje muy interesante, que no es nada que digas esto debe costar una barbaridad, pero en cambio pensar esa idea sí cuesta. Entonces, bueno, la verdad que tiene un montaje muy interesante, donde más, aparte de las piezas de Sibila, que son todas maravillosas, creativas, loquísimas, y que también corresponden a una época, ¿no? Porque hemos de pensar que esas piezas se vendían. Es que no son piezas que se desfilan y luego eso queda en un rincón y lo que se vende son pintalabios. No, es que esas piezas luego se vendían, y muchas proceden de colecciones particulares o de gente que las ha donado para esa exposición y que salen de su armario. Sí. Cómo hemos cambiado también, ¿no? En la forma de vestirnos, y cómo el siglo XXI es la comodidad. Y como dices, ¿no? que es una gran creadora, y eso se nota porque han pasado muchos años, aunque ella sigue siendo muy joven, que también comentamos que qué gusto da ver a un diseñador, a un artista vivo en una retrospectiva. Sí, ¿no? Bueno, sí, eso parece, es como los homenajes, ¿no? Y estando también, ¿no? Sí. Que son piezas que te las pones ahora y bueno, pues volverías a comprarlas, a ponértelas, a guardarlas no sé cuánto tiempo. Y yo creo que ahora, si te pones esas piezas, desde la más, vamos a decir, normal a la más sui generis, seguirías siendo igual de original o más. Eso es. Porque hemos perdido el riesgo y la idea, o sea, hay un concepto de uniformidad en todos los campos que también hace que la gente no se atreva, no tenga ocasión, no gaste en eso, muchas veces porque no se puede, otras porque dices prefiero gastarlo en otra cosa. Y en cambio antes, hasta no hace tantos años, la idea de ser diferente era lo que primaba. Entonces, bueno, yo creo que también esa idea de que dices, no, es que están pasadas de moda. No es que no están pasadas de moda, es que son tan modernas como cuando salieron, si no más. Porque hay piezas que además lo oyes, sobre todo cuando si vas y hay gente que dices, esto me lo pondría ahora, o mira qué imaginativo, ¿no? En ningún momento dicen, uy, esto está pasado de moda. Que eso pasa a lo mejor con otros creadores. Claro, son originales, son de chocar, pero no se pasarían de moda, ¿no? ¿Qué es lo que es la moda de creador? Exactamente. O sea, que normalmente pensamos tendencias con creación y no tiene nada que ver. O sea, Sibila yo creo que es una de las creadoras con un lenguaje y un mundo propio que va al margen de todo, y por eso es tan vigente, porque no se ajusta a nada de la época. Sí que es cierto que hay una serie de colores o una serie de inputs de todo lo que es alrededor de cuando ella surge, con todo el tema de la movida, con todo ese mundo de creadores en paralelo. Que perdona que te interrumpa, hay una exposición, a lo mejor no recuerdo en qué sala es, pero quería buscarlo, de uno de los fotógrafos de la movida. En Madrid. En la Sala del Águila. ¿Es en el Águila? Sí, vale. Pero justo el día que fui la estaba montando, me confundí de día y no he ido a verla. Te adelantaste, ¿no? Sí, tenías tantas ganas. Yo iba pensando que ya se había estrenado, o sea, no te digo más. Y eso, pero sí, es en la Sala del Águila. Y también tiene muy buena pinta. Así que bueno. Bueno, pues dicho queda esta recomendación, que luego volveremos al tema de la exposición, porque vamos a comentar por encima otra, que también es la cara B de todas las exposiciones de moda que hay en este momento en Madrid. ¿Y tú qué nos traes como recomendación, Isabel? A ver, yo esta vez he traído una revista que me encanta, que conozco desde que era niña porque siempre estaba por el taller, y es Le Officiel. Entonces, bueno, he estado investigando un poquito, aunque seguro que tú sabes muchísimo, porque es una de las revistas de referencia que además tiene tantos años.
Y bueno, ha habido algún tema que me ha gustado, ¿no? Que por ejemplo, bueno, es una revista que nace en 1921 en París, y realmente el nombre era L'Officiel de la costura y de la moda de París, ¿no? O sea que es muy, te lleva a París, ¿no? Y la primera vez que lanzaron las fotos a color fue en el año 33. Muy pronto. Claro, entonces eso por ejemplo me ha gustado mucho. Y también, hablando de la exposición, de la otra exposición, que es la de Picasso y Chanel, que seguro que ya, bueno, si no habéis ido, la habéis visto anunciada por todo Madrid, pues participaban Colette y Jean Cocteau en L'Officiel, ¿no? Y eso pues me ha parecido también, me gustaría investigarlo e incluso ver si se puede encontrar algún artículo, ¿no? Escrito por ellos. Y luego, bueno, en los años 50 es, lógicamente, cuando tiene una nueva edad de oro esta revista, L'Officiel, porque es la edad de oro de la alta costura. Entonces acaba siendo en ese momento como la revista más influyente de moda. Seguro que Lidia nos puede decir que hay más. Bueno, porque yo cuando veo tus cursos, el tema de las revistas me encanta, porque sacas a la luz revistas buenísimas, completamente desconocidas, ¿no? Es que las revistas de antes funcionaban con el significado y el peso y la importancia que tenían, que era ser el órgano de comunicación y de transmisión de lo que se estaba haciendo en moda. Es decir, son revistas... esta no sé exactamente de qué año es. Hay una del 15, del 2015, que he elegido dos hacia al azar, y otra del 12. Bueno, pues digamos, siglo XXI. Bueno, siglo XXI. En el siglo XXI, y sobre todo a partir de, yo diría, del 2006-2007, empieza a tener un peso demasiado, para mí, que es necesario por otro lado para que todo el sistema viva, ¿no? Un peso demasiado importante el anuncio sobre el artículo, y segundo, ¿qué tipo de anuncio? Es decir, siempre que vemos una revista del Vogue, el otro día lo comentábamos, las primeras páginas son las marcas pues que anuncian las nuevas colecciones, pues Vogue, Vogue la revista, pues Armani, etcétera, etcétera. Pero realmente ahora yo creo que el peso de todo lo que es el mundo cosmética, que es uno de los puntales que sostiene la alta moda internacional, porque la moda española se sostiene por sus propios mecanismos de venta, es decir, es la moda más afín al creador, porque vende lo que confecciona, porque cuántas marcas hay de moda española que tengan líneas de cosmética, de perfumes, de gafas, de tal, como tiene la francesa, que es de lo que viven realmente esas grandes casas, ¿no? Entonces, yo creo que pondera demasiado todo el tema cosmética, perfumería, maquillaje, y también por las redes sociales que han hecho que ahora sea tan importante, ¿no? Lo que es el cuerpo y la cara, ¿no? Pero las grandes revistas de moda, L'Officiel o Harper's o Vanity Fair, etcétera, son realmente templos vivos de conocimiento. Claro, es que al final estas revistas, ahora que estás comentando lo de la cosmética, los perfumes, bueno, todo el tema de publicidad, ¿no? Estética. Estas revistas a mí me encantan porque si os fijáis es una edición que se llama Los 1000 modelos, ¿no? Entonces no hay publicidad, no hay nada más que textos y imagen, diseños, lo que es la pasarela con todos los grandes nombres y otros desconocidos, ¿no? Entonces al final, como cuando escuchas Spotify y te meten la cuña, o como cuando compras una revista, ¿no? Pues muchas veces ya no te apetece, ¿no? Por lo que estás comentando, porque hay tanto ruido alrededor. Sí, es que al final los propios textos han caído mucho en calidad. Entonces yo como diseñadora creo que este tipo de revistas son fundamentales. Cualquier amante de la moda, son fundamentales. El no tener interrupciones creo que no tiene precio. Son revistas muy caras, pero al final cuando vas al cine y te tomas algo y pues... Pero además es un soporte papel, es decir, que eso no claro, perece. Que eso cuando luego, tú quieras vas y lo consultas. Eso es. Entonces al final es caro relativamente, ¿no? Sí, no. Yo creo que eso siempre es inversión. Pero bueno. Y luego también otro dato y ya me callo que tenemos muchísimo. Que tenemos mucha plancha. Que en los años, nunca mejor dicho. En los años 80 fue la primera revista francesa que ve la luz en China. Ah, bueno, ya apuntaban maneras. Claro, que yo eso no lo sabía. Y hoy en día, bueno, pues tiene 30 ediciones extranjeras en 20 países. Entre ellos España. Sí. Bueno, pues ya supieron ver la moda como siempre, siempre buscando al cliente, ¿no? Entonces ya supieron ver esa descongelación y ese cambio que iba a experimentar China
y que había un mercado, vamos, de 1.000 millones de personas, que aunque solamente compre el 0,1% de población, quiero decir, las cuentas salen. Así que en ese sentido, bueno, un poco embajada, ¿no? También, a veces más que las propias embajadas de un país, abrir ese puente comercial textil. Bueno, pues vamos a, sin más, porque si no es que se nos va a pasar el programa, vamos perdona. Y si es que de revista a revista se amontona. Es que, claro, veníamos con retraso. Todos los temas se amontonan. Y a ver, no vamos a hacer un programa extenso, pero no podemos no mencionarlo. Porque en este impasse, mientras volvíamos, ha pasado uno de los grandes, y dicho desde el respeto y desde, no sé si el cariño, pero desde luego desde el respeto, eventos, por así decirlo, acto histórico de los últimos años, que es el funeral de la reina Isabel de Inglaterra, que todos hemos visto en directo, que lo han retransmitido como si fuese las Olimpiadas, porque estaba en todos los canales, y que se le ha dado una cobertura durante todos los días del entierro, que además eso parecía que no acababa. Y además en todas las emisoras, unas más que otras, en todas las cadenas de todos los países, y que si alguien, lo que decíamos, el valor de las revistas, ¿no? Bueno, he traído el ejemplar de Lola porque es un ejemplar que primero todo el mundo tiene cerca para comprar uno, y porque hay números que son historia ya. Entonces esto ya no es de los de guardar, sí. Es de los de guardar. Solamente con que veamos la portada de esta revista, vemos todo un lenguaje de moda que tiene muchísimo significado y que ha puesto un poco otra vez en la palestra, primero, todo lo que es la pompa, el boato, lo que es el arreglo, ahora que venimos de una época que no nos arreglamos nada, que además todos vamos con zapatillas comodísimos, tal. Otra vez lo que quiere decir arreglarse, vestirse para, y además es un acto que no es lúdico, sino que es un acto protocolario, que es y además más bien desagradable, que es un entierro, ¿no? Entonces, lo que quiere decir arreglarse, y lo que es el concepto del luto, y sobre todo la estética de ir elegante a despedir a alguien. Que eso, todo lo que es el lenguaje protocolario y el lenguaje protocolario real, y entre casas reales yo creo que la que lleva el protocolo a rajatabla es la inglesa, y solo hay que ver cómo han sido de extensos y de cuidadosos, y es un número que, bueno, que no tiene desperdicio, y lanzamos, para quien quiera comentar u opinar, aportar algo, sí, aportar. Primero, si en este tipo de entierros, teniendo en cuenta que es un entierro real y es un entierro histórico, ¿no? Pero cosas que nos sorprenden, como es el concepto del maquillaje, porque, o sea, al principio te choca, pero ¿por qué no? Es un maquillaje discreto, pero es una forma de ir arreglado. Segundo, se podría hacer una exposición de sombreros de ese entierro. Desde luego. Yo creo que de abrigos y de sombreros, porque luego los vestidos ya pues pasan más, pero desde luego de abrigos y de sombreros seguro, y más la corte británica o Inglaterra, que tiene también ese apego al sombrero, pero es al fin y al cabo es un respeto de cubrirse la cabeza, ¿no? Y luego el tema de joyas sí, joyas no, que, a ver, estamos hablando de un entierro real, es decir, que hay un protocolo y hay un respeto, y de alguna manera están enterrando a una persona, a un personaje real, el que está en la corona, la cabeza de la corona, con lo cual todos tienen que llevar como sus medallas, vamos a decir, ¿no? Como en lo militar, y llevan todas las condecoraciones, ¿no? Bueno, yo creo, luego te gustará más uno, más otro, va con tu estilo, con otro estilo, pero yo creo que esto es un documental. Sí. O sea, se podría hacer una exposición solamente de esto. Solamente de esos días, ¿no? Y no sé si quieres destacar algo que te haya gustado. No, bueno, un poco lo que comentas, ¿no? El tema de las joyas, por ejemplo, ¿no? Que, bueno, comentábamos antes del programa que antes, por lo menos antiguamente, el tema de las joyas en un entierro, ¿no? o en un luto, pues era en muchas personas era impensable, ¿no? O había las joyas de luto también. O había las joyas de luto, pero estaba reservado por eso al final todo ese lenguaje habría que desmenuzarlo para ver realmente qué hay detrás, ¿no? ¿Qué hay detrás si es que llevas esa joya? Porque hay joyas que son muy importantes, con lo cual eso en un luto
bueno, pues te sorprende más, pero hay que ver y analizar qué hay detrás de esa joya, ¿no? Por ejemplo, Kate Middleton lleva unas joyas muy importantes, ¿no? Frente a otras, bueno, pues a otras mujeres de la Casa Real inglesa. Bueno, está recogiendo el testigo también, de alguna manera, claro, aparte del por concepto eso digo sentimental que detrás de esas joyas que ya son importantes, hay que ver ese mensaje, ¿no? Que tú estás lanzando, por ejemplo, ¿no? Sí, hombre, cuando la reina Isabel se coronó, que era muy joven, no se coronó, la coronaron, sí, la coronaron. Que era muy joven, es importante las joyas que lucía en la coronación. O sea, yo tengo una foto de una invitación que además la foto me gusta porque está cogida como en movimiento, entonces el pendiente se le mueve. Y es increíble porque además la Casa Real Británica tiene un joyerío impresionante, iba con todo puesto. Entonces, si vas a una coronación con todo puesto, a un entierro igual no te han degradado. O sea, quiero decir que al final realmente no deja de ser un homenaje. Y luego yo creo que la Casa Real Británica tiene una norma protocolaria muy férrea, donde prima no el boato per se, sino lo que es el imperio, ese concepto que todavía no han perdido de imperio y de, bueno, pues de figura magna. Entonces es interesante, pues de alguna manera analizar qué pieza lleva cada uno y por qué, ¿no? Eso es. Bueno, pues no sé, yo entre los cortes de los abrigos, que me parecen todos, casi todos maravillosos. Y los sombreros. Y los sombreros, sí. Y en sí, la propia, el propio devenir de cada día, es que es para una exposición, sinceramente. Y yo creo que es asistimos al último gran entierro magno. O sea, yo creo que va a ser difícil que se repita algo así, porque claro, al fin y al cabo es una reina que comienza su reinado en el siglo XX. Es una reina que tampoco se va a repetir, con lo cual, por eso. Y que todo cambia. Que entonces, el siglo XXI se está formando, no sabemos muy bien, porque nadie lo sabe, hacia dónde vamos, pero quiero decir que se despide una reina del siglo XX con el boato del siglo XX. Yo creo que también eso es, y que marca un punto final. Con todo lo que conlleva, para bien y para mal, ¿no? Y para gustos, colores, pero sí que creo que es un momento histórico y vamos, es que nos ha dejado a todos un poco sin palabras por la extensión de todos los días y por todo el protocolo a rajatabla que parece que hayan ensayado, que sí que lo hacían. Sí, claro. Hay mucho ensayo ahí detrás. Hay mucho ensayo, parece más que el de las Olimpiadas. ¿Tú te quedas con alguna en especial? Yo, a ver, porque viendo la portada, sin ser, normalmente no me gusta, no me gusta, no por nada, sino porque no me gusta, pero me quedo con Kate Middleton. Yo también, estaba viendo ahora la portada y volviendo a ver ese cruce, ¿no? Sí, ese abrigo vestido. Y es que ese cuello, esa solapa con ese cruce, a mí me encantó, o sea, me llamó mucho la atención como... Y un poco también la actitud y todo, o sea, yo creo que estaba entrando la futura reina, ¿no? Sí. Entonces sabe muy bien su personaje y sabe muy bien desarrollar ese papel. Entonces no es una, aunque todo el mundo quiere decir que tiene muy buena figura, es muy guapa y que normalmente siempre está muy bien, pero yo la considero un poco sosa. Pero yo reconozco que de aquí me quedo con ella. Yo también. Pero es la primera vez. Y luego con la niña. Ay, que me encantó el sombrero, el abrigo, el broche, esas ondas para hacer el cierre con el botón y el ojal. Bueno, ese abrigo lo quiero para mí, también te digo. Sí, yo también. Aunque sea infantil, lo llevamos a talla adulta. Y bueno, y dicho queda, no os lo perdáis, si podéis todavía conseguir el ejemplar, si no es que no lo tenéis, porque vale la pena. Hay más revistas que han sacado el entierro, traemos una porque es de fácil acceso y la podéis encontrar en cualquier sitio. Bueno, y ahora vamos por la palabra del día, que es una palabra que ¿es buena o es mala? Bueno, para mí es buena. Para mí también, pero es curioso porque es una palabra que normalmente nace como un defecto de. Hoy nos toca, seguimos con la A donde lo habíamos dejado, porque parece que el castellano solamente tiene A, que es la palabra arruga. Arruga, que es una palabra definida al textil, pero que se puede llevar al cuerpo humano. Sí. Que pocas cosas hay que se puedan utilizar en ambos campos. Bueno, por eso es una palabra tan bonita, ¿no? Porque al final sí, y tan polémica, la piel es el ¿no? tejido, entonces... Sí, efectivamente. Sí, y tan polémica. Sí.
Es curioso que de los 3 diccionarios que solemos manejar, solamente lo hemos encontrado en uno. Nos pasó también con alguna palabra. Sí, con varias ya nos ha pasado. Y eso es curioso porque si estamos hablando de diccionarios, unos más específicos que otros, pero desde luego del mundo de la moda y del textil y del mundo de la costura, que no salga arruga como mínimo significativo. Y solamente lo hemos encontrado en uno, que es el de el Diccionario de la Moda y de los estilos del siglo XX de Margarita Rivière. Justamente no lo hemos encontrado en un diccionario más técnico, como es el de Maribel Valdés, ¿no? Como mínimo me sorprende. O solo por la historia que tiene detrás, también en el de Georgina O'Hara yo pensaba También. Bueno, ¿quieres que lea? Pues venga. Y vamos haciendo paraditas para comentar. Arruga, pliegue de la tela. Tradicionalmente, a lo largo del siglo XX, las arrugas en un traje o un vestido fueron consideradas como un inconveniente difícil de superar. La aparición de las fibras sintéticas llevó a la práctica desaparición de la necesidad de planchar para evitar las arrugas en el hilo, el algodón o la lana. Bueno, esto ya merece una reflexión, que no vamos a tener tiempo para comentar. Llevar un traje arrugado hasta hace poco, o una prenda arrugada, es signo de dejadez. Signo de dejadez, signo de abandono, que yo lo juntaría con manchas y deshilachado, vamos a decir, ¿no? Pero ahora todo eso, ya desde los años 60, está de moda. Porque viene desde la moda de la calle, es decir, desde la moda de la gente joven, ¿no? Y vemos como hay firmas que su estética es justamente pues los remates sin coser, deshilachados, y que es estético, porque realmente es un acabado, ¿no? El deshilachado es una técnica que yo cada vez utilizo más porque me encanta. No, y además que da volumen, según los tejidos, sí. Y según el tipo de tejido y el color también tiene su aquel, ¿no? Pero la arruga de siempre, y solo hay que ver las películas de los años 50 que van todas con esos vestidos de línea Dior, todos con esas grandes faldas, y no hay ni una arruga. Eso eran horas de plancha. Y no había Photoshop. O sea, que no mentían. Y había que salir perfecto. Solo hay que escuchar a gente, a nuestras abuelas, que digan cómo y cogían un coche cuando iban, porque iban que no se movían, para que no se les arrugase el vestido, ¿no? Y eran horas de plancha con las planchas de antes, y almidonar y planchar. Entonces, esa expresión de tengo mucha plancha, tan coloquial, por aquí viene, yo creo, por aquí viene con esa idea de plancharlo todo, sábanas, toallas, vestidos y demás, que eso luego ya va a gustos o no, luego, lo que has comentado de la aparición de las fibras sintéticas, aunque las fibras sintéticas aparecen en los años 30 más o menos, así en general, realmente todo el boom de los acrílicos y de las fibras sintéticas, que ahora están muy entredicho, pero hay que saber contextualizar en la época, son de los 60, que también nace ese boom de esa industria textil química, también conlleva el boom de la lavadora, de la plancha, del no planchar, es decir, de ir ganando tiempo personal. Y además que, bueno, ya el hecho de que no tengas que usar plancha, hace que el hombre también se pueda hacer su colada. Cuidado, las cosas son así. Entonces, todo eso es tiempo que vamos a decir que la evolución va arrancando al mantenimiento de la ropa. Es decir, que el hecho de tener esas fibras que no se arrugan es un progreso, aunque sea Leacril o que sea, que ahora es cierto que están en entredicho, pero realmente es un progreso, y como progreso hay que verlo, ¿no? Otra cosa es que luego ahora estemos buscando tejidos naturales, o que las fibras de ahora no son tan buenas tampoco como las de antes, etcétera. Ahora me estoy acordando que estás diciendo lo de la plancha, ¿no? Cuando yo era pues muy joven, me llevaba mi padre, cuando me quería hacer un buen regalo, porque había algo que celebrar, un cumpleaños, me llevaba a los Camiseros Madrid. No sé si los conoces, están en la Gran Vía, luego abrieron otra tienda en el barrio de Salamanca. Pero mi padre, bueno, pues siempre se hacía ahí las camisas, y entonces era como un premio, ¿no? Y a mí me encantaba. Y entonces elegía, bueno, me tomaron las medidas la primera vez que fui, y luego elegía, pues el cuadro, lo que me gustase, siempre eran cuadros. Y era un algodón buenísimo, y no había que plancharlo, había que dejarlo colgado en una percha, lo típico, en la ducha o en algún sitio de casa que no molestara,
y nunca se tenía que planchar y quedaba pues perfecto. Eso es un avance. Sí, y me he acordado ahora, me ha traído muy buen recuerdo. Todavía conservo una. Tenemos esta pieza que es tuya, de estos plisados maravillosos, que además, bueno, hablábamos del color, ¿no? Bueno, a mí me parece un color lo hemos comentado antes, lo bonito que es. Y la diferencia entre plisado y arruga, que realmente, explícanos lo que nos lo vas a explicar mucho mejor, porque la arruga es algo, vamos a decir, no intencionado, que surge producto de o bien de cómo te sientas o bien de lavarlo, que el tejido se comporta y vuelve a su ser, y su ser ya no es estar estirado sino estar con un volumen. Y cuéntanos un poco la diferencia entre plisado y arruga. Bueno, el plisado realmente se parece mucho al de Mariano Fortuny, que era un microplisado que es muy finito, pero esto es hacer un pliegue en un tejido intencionadamente para darle volumen, para darle textura, elasticidad muchas veces también. Entonces, en este caso es un plisado muy bonito, porque aunque viene de máquina, aunque él lo inventó, la máquina, pero bueno, luego se hicieron pues, muchos avances. Es un plisado que, si os fijáis, es un poco irregular, porque tenemos otros que son totalmente simétricos o regulares, ¿no? Y por eso me gusta tanto. Y en alta costura sí hacemos los plisados a mano con la plancha, y esos sí son todos asimétricos y nunca te va a quedar uno igual que otro. Es decir, justamente la plancha... Estás haciendo las arrugas con la plancha. Claro. En vez de planchar para quitar las arrugas. O sea, que es curioso como el mismo electrodoméstico o aparato que te quita un problema, vamos a decir, en cuanto a arruga, te da una ventaja en cuanto a crear un volumen intencionado cuando vas a buscar el plisado, ¿no? Que no deja de ser, digamos, arrugar de una forma concreta con un objetivo de embellecer, ¿no? el tejido para luego buscar un volumen o potenciar. Y ahora me estoy acordando de un plisado que teníamos, lo que era la muestra, que nos plisaban fuera, en un plisador muy bueno en Francia, porque han ido cerrando los plisadores en Madrid. Creo que ya lo hemos comentado en Madrid y yo creo que en España. Y en todos sitios, ¿no? Y entonces ese plisado era muy curioso y me gustaba mucho, porque por un lado se buscaban arrugas que fueran muy asimétricas, y la parte de abajo, que era como una especie de gonflé, como de abullonado, ahí ya intervenía la máquina haciéndolas iguales. Entonces era muy bonito por eso, porque veías un poco las dos texturas. De alguna manera, esta foto, que esto es del 2019, cuando hay un boom, que ahora comentaremos, porque además traes un manifiesto buenísimo que vamos a seguir leyendo, porque yo creo que el manifiesto viene a colación del texto, del final, ¿no? Donde podemos ver que hay un boom de vuelta, de buscar intencionadamente la arruga, y vemos esta señorita, que es una galerista, cómo lleva un conjunto pretendidamente arrugado, o sea, donde realmente ya el estampado es una arruga buscada, una arruga que no es que se haya arrugado ya especialmente el traje, sino que ya lo ha comprado así, y esa es la gracia, ¿no? Entonces vemos como lo que nuestras madres o nuestras abuelas nos decían: niña, que vas arrugada, plánchate esto, a buscar la arruga, o que al revés, por estar arrugado esa camisa sea mucho más cara, porque tiene un trabajo previo, ¿no? Vamos a seguir leyendo esto, porque me interesa mucho lo que nos traes. Pero con la era del pop en los años 60 comenzaría un nuevo estilo que cristalizaría en los años 70 con el eslogan que en España popularizó a finales de los 70 y en los primeros 80 Adolfo Domínguez, que todo el mundo lo conocéis. La arruga es bella. Los norteamericanos fueron los primeros que comenzaron a garantizar la arruga como elemento definidor de un nuevo estilo informal de vestir. Que este final nos ha dejado un poco bueno, con incógnita. Que yo no lo entendía muy bien. Digo, a ver si Lidia le encuentra un significado. Bueno, yo creo que es un significado abierto que yo no sé si viene a ese boom de los 70 con esa especie de, por un lado, haz lo que quieras, y que es una forma más, y donde los americanos, que son muy prácticos y su ropa es muy casual, tiran un poco de ahí. Pensemos que es el boom en los 80, bueno, finales de los 70 y primeros de los 80, es el boom de Armani y de Adolfo Domínguez, que bueno, de alguna manera tienen puntos en común, donde tiran uno de su base para reconocerlo, aparte de los colores, son los tejidos, y va a ser la llegada del lino famoso, sobre todo a la sastrería, a la ropa de hombre, a la sastrería masculina y luego a la femenina, donde además Adolfo Domínguez acuña esa famosa frase de la arruga es bella, que tanto tirón tuvo en su momento, y que además es una frase que han vuelto de nuevo a rescatar.
Y eso es lo que nos traías. Sí. Coméntanos a ver por dónde van los temas. A ver, Que al final todo, la moda es cíclica y vemos cómo volvemos a ese eslogan. Sí, bueno, y la arruga es bella, que tanto bien hizo a todos los tejidos naturales, ¿no? Que parecía que si llevabas un lino o un algodón estaba justificado que fueras arrugada. Y en vez de esconderlo, lo enseñabas, ¿no? Bueno, es que si os dedicáis a planchar una camisa de algodón, de ese algodón bueno, y de ese lino bueno, estás toda la mañana, ¿eh? No, imposible. Aparte que es un planchado que da un liso raro, yo diría. Pues lo que he encontrado a propósito de la arruga es bella es que han hecho una colaboración Adolfo Domínguez con el Atlético de Madrid femenino. ¿En qué año? En el año pasado, en el año 21. Entonces han recuperado un poco el eslogan de hace 40 años o 39 años y lo han vuelto a poner en valor, ¿no? Y lo que ponen en valor al final, haciendo este uniforme, entre comillas, del Atlético de Madrid femenino, porque al final ellos siempre han sido moda mujer, aunque hayan hecho moda hombre. Moda hombre, bueno, los dos, ¿eh? Claro, los dos, pero siempre yo creo que se han focalizado más en mujer, ¿no? O por lo menos es lo que explican, ¿no? Es que es lo que deja más dinero. Claro. Porque consumimos más. Entonces, bueno, pues tenían que ser mujeres y es el Atlético de Madrid en este caso, ¿no? Entonces ponen en valor, aparte de la arruga, otra vez, la entrega y el sacrificio, ¿no? Entonces, lo que encontrado han sido unas instantáneas, unas fotografías súper bonitas, en blanco y negro, y pues algunas de ellas han participado, de las propias futbolistas, y son preciosas. Entonces, cuando les hacen las fotografías, una vez que han jugado al fútbol, una vez que han terminado el partido, entonces están pues sucias, o sea que... despeinadas, llenas de arrugas, con sudor, todo este tema, con un montón de manchas. Entonces se trata al final de hacer diseños con ropa atemporal y duradera que permanece vigente más allá de las modas, ¿no? Y bueno, lo del manifiesto que te quería comentar. A raíz de esto, es decir, ellos se han volcado en hacer el uniforme femenino para el Atlético de Madrid y su campaña de imagen ha sido, en lugar de fotografiarlas impolutas, antes de... Es después de. Cuando ya tienes barro, moratones, arrugas, un botón roto. Y el máximo de arrugas posible. Vamos, y que estás ya entonces el manifiesto que con esa unión quieren simbolizar las dos marcas es: hay belleza en el esfuerzo, en dejarse la piel por el escudo, por la de al lado, por todas. Hay belleza en romper a sudar, en mancharse, en levantarse una y otra vez. Espera que no sé qué le ha pasado a esto. Hay belleza en pelear con uñas y dientes por cada balón y por lo que es justo. La arruga no es un defecto, es lo que pasa cuando te remangas por lo que quieres. Esto me gusta mucho. La arruga es la prueba de que has vivido, de que lo has intentado. La arruga es bella. Bueno, pues me parece que un eslogan de hace... Bueno, es que es verdad que cuando surgió era muy fresco, era no polémico en el sentido que lo vemos hoy, pero sí novedoso. Era novedoso y además... Bueno, y muy polémico por la piel y más ahora, porque con todo el tema de la estética que ha ido tan rápido, ¿no? Claro, pero cuando surge el eslogan realmente de la arruga es bella... a comienzos de los 80, que además era esa ropa con esas super hombreras, esas camisas, bueno, lo tenía todo, que además ahora está otra vez ahí ese revival, ¿no? A esa mezcla entre 80 y 90. Yo creo que los fabricantes de electrodomésticos se tiraron de los pelos, porque además para el Día de la Madre lo que se regalaba era una plancha. O sea, que al hombre, al Día del Padre una corbata y al Día de la Madre una plancha. Entonces estamos dentro de ese totum revolutum que es ahorro de economía de trabajo. Bueno, y típico regalo también, perdona, las planchas para el pelo, con lo bonitos que son los pelos rizados, hablando de arrugas. Pero también. Eso es otro melón. eso es un regalo muy típico también. O el pelo fosco, que también sería arrugado o no arrugado. Entonces, estamos dentro de un totum revolutum que la palabra arruga, que como tal no es ni siquiera una característica de todos los tejidos. Hay tejidos más de forma natural, hay tejidos más lisos, hay tejidos con más volumen o con más imperfecciones, pero desde luego casi todos se arrugan, y a no ser que lleven ya componentes sintéticos, que hemos visto que eso ayuda a que luego no se tengan que planchar y demás, ¿no? Pero realmente es una palabra que, si abres el foco, te lleva a un modo de trabajar y el tema ahora del trabajo femenino, lo que antiguamente era el trabajo de ama de casa, que eso era como gratis, ¿no? De planchar, lavar, eso iba en el precio. Eso uno.
2, la innovación, las fibras sintéticas que aportan un montón de cosas, pero una de ellas justamente es... este microplisado tengo que decir que es en poliéster. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Además de que está la arruga ya hecha, el plisado en este caso, lo puedes maltratar todo lo que quieras, que no se va a desplisar, la arruga siempre va a permanecer. Claro, pero eso son realmente... Es que habría que hacer un programa que hablásemos de las cosas sin tapujos y hablar de qué realmente es el poliéster, qué hay poliéster bueno y poliéster malo, eso es como todo, o sea, hay jamón del bueno y jamón del malo, el precio lo sabemos todos, o sea, hay cosas que no paramos a pensar y otras que estamos diciendo, bueno, esto sí, esto no, ¿no? Entonces, volviendo un poco al tema de la arruga, es que realmente con algo que es a priori un defecto, se puede hacer hasta un trabajo de sociología. Y por no entrar ya, porque aquí no lo deja y no lo recoge, pero la moda es para mejorar el aspecto, aparte de la industria, etcétera, pero la moda en sí es realzar la persona que lo lleva, y estamos hablando del tema de las arrugas y lo que quiere decir el concepto hoy en día de la estética, ¿no? Aunque por otro lado, contra todo ese planchar la cara o planchar el cuerpo, está todo este movimiento, que sobre todo está ya venía de antes de la pandemia, pero ya con la pandemia, de no teñirse, no operarse, volver a ser natural, también probablemente por el rechazo a toda esa influencia que hay a través de las redes, por Instagram, y por mostrarte tu mejor cara, ¿no? Entonces, bueno, es interesante porque abre un discurso y es muy interesante colecciones que sean totalmente arrugadas, porque dan... Bueno, es que hay muchos tejidos que ya son intencionadamente arrugados, incluso yo he visto a lo mejor en propuestas de proveedores de tejidos colecciones enteras, ¿no? Sí, como descoloridos, etcétera, o sea, buscar otras entonces yo caras. creo que la arruga cada vez tiene más posibilidades y cada vez, bueno, pues la vamos a encontrar más Bueno, pues dicho queda, porque se nos va a y pasar otra cosa, Adolfo Domínguez, que siempre en comunicación ha sido tan bueno, ¿no? Empezando por este revival, ¿no? De la arruga es bella. Él fue el primero que hizo en Iberia los pantalones para las azafatas, ¿o pues mira, justamente fue él. Fue él, ¿verdad? O sea, el primer uniforme donde la azafata puede elegir si llevar falda o pantalón, o sea, no se imponía, sino se daban las dos opciones. Tenían las dos opciones. Tenías uniforme versión falda, uniforme versión pantalón, es con Adolfo Domínguez, que en su momento... Es verdad que cuando él implanta ese uniforme, es en los 90, es el uniforme que más ha permanecido en la compañía. Claro, no me extraña. Porque también la compañía, con todo el boom de empresas low cost, tuvieron que empezar a racionar el gasto, racionalizar el gasto, y ya un uniforme pues no iba a durar 4 o 5 años, sino que tenía que durar algo más. Pero realmente también hay que decir que es un uniforme que a mí a priori, y sabes que soy muy fan de los uniformes. Sí, como estuvimos además en la Mercedes, estuvimos probándonos los uniformes. Bueno, esa parte. Nos lo pasamos genial, y ahora me he acordado que fue el pantalón. Realmente es el uniforme más práctico, y yo hablé con un par de azafatas que ya están jubiladas, que vivieron casi todos los cambios de uniforme, menos el primero de Pedro Rodríguez por edad, y dijeron que era el que a priori el que menos les gustaba, pero el que más se pusieron más a gusto. Una vez que lo probaron, claro. Porque claro, primero también el tacón bajaba del zapato, y segundo podían elegir falda y pantalón, y las dos eligieron pantalón, porque por tema de comodidad, quiero decir, casi todas vestimos pantalón. Y yo sí, desde luego. Vamos, yo casi siempre. Entonces, pero por un tema ya no de estética, es de comodidad, y al final comodidad y estética van de la mano. Entonces, yo creo que con el tiempo, para mí, ha ganado en prestancia, porque me parece, cuando salió el uniforme me pareció soso, vamos a decir, solo me gustaba que la chaqueta estaba pespunteada como detalle, pero realmente ha ganado con el tiempo, y luego quien lo ha de llevar, si está a gusto, pues oye, prioriza sobre lo otro, porque al final y al cabo es un uniforme para trabajar, entonces tiene que ser, ha de prevalecer la comodidad, que también creo que es uno de los tips o know-how de Adolfo Domínguez, es que la ropa sea cómoda, ¿no? Entonces, bueno, realmente es un uniforme que ha durado un montón, y ahora, bueno, se ha cambiado por el de Teresa Helwich. Que es más cómodo que tener arrugas y no cambiarte, claro. Efectivamente. Sí. Entonces, bueno, dicho esto, cerramos este capítulo y vamos a por la palabra al azar. Ponnos la cortinilla. Con las agujeros de O'Hara. El de Georgina O'Hara, y cuando quieras, disparo.
Pues mira, por aquí. Pues mira, estoy en la 138. Michel Goma, vamos a coger. Mira, Michel Goma estaba la gorra Golfillo o Lady Duff. Pues vamos a coger ni uno ni otro, sino vamos a coger una persona. Michel Goma, para muchos, es un diseñador francés que, fíjate, pone, no sé si estará fallecido porque este diccionario es bastante... Pone nacido en el 32, puede que todavía esté vivo. Vamos, me imagino. Lo miro ahora. A ver, Michel Goma es uno de esos diseñadores, como tantos, en España, en Inglaterra, en Italia, en Francia, sí, es lo que vas a decir. Que nadie conoce. Sí. O sea, siempre se conocen, es que parece que solamente nos pasa a nosotros, pero también pasa afuera. O sea, nosotros conocemos los 4 que siempre salen en todas partes, que es verdad que tienen carreras muy célebres, pero que realmente parece que solamente vestían esos 4 el resto de España, y no. Había muchísimos más modistos y modistas, ¿no? Bueno, pues en Francia, con todo el boato que hay, con toda la cultura de moda que hay y la industria que hay, siempre suenan los mismos nombres, porque a ver, ¿quién se acuerda ahora de las hermanas Calot? Es que nadie. A ver, que no esté haciendo una tesis. Sí, ¿Quién se acuerda de Duyet? Es verdad que es anterior, pero nadie. Bueno, pues Michel Goma es de esos... Es muy desconocido. Es de esos modistos que trabaja para todos, incluso tiene su línea, pero a día de hoy no se conoce mucho corresponde a la época del prêt-à-porter, sobre todo, ¿no? Pero... No, y sobre todo que es muy raro que sea tan desconocido cuando ha diseñado, o sea, cuando fue director creativo de Balenciaga. Efectivamente, cuando que lo aquí conoces, no lo mencionan, además. Pero que cuando lo conoces, yo por lo menos, para mí es muy desconocido y a lo mejor solo sabes eso, ¿no? Pues lo de mira, Balenciaga, para una carrera tan larga, solo hay 6 líneas. Fíjate. Bueno, aunque lo recoge, también te diría. Y dice, Michel Goma, diseñador francés nacido en Montpellier. Estudió modistería y arte. Modistería, que ya, bueno, en fin, eso puede ser problema de la traducción, ¿eh? A los 19 años marchó a París, donde vendía... porque este es inglés, ¿no? Eso es. A los 19 años marchó a París, donde vendía sus dibujos de modas. Vamos, que era ilustrador. Figurinista, vamos a decir. Entre 1950 y 58 trabajó para Lofori y finalmente compró esta compañía, cambiando su nombre por el de Michel Goma. Cerró en 1963 y entró en Patou, donde se quedó 10 años. Ni siquiera menciona lo que has dicho tú. Patou, que realmente ya la casa no estaba en manos del fundador, sino de la empresa que ya buscaba. ¿Qué año es este diccionario? Porque pues mira, si es que fue... esto debe ser como no me acuerdo. Pues mira, mientras lo buscas, es muy interesante porque Michel Goma, que de hecho en páginas de segunda mano de moda podéis encontrar alguna cosa, pues una camisa, un traje, un abrigo. 89, no sé del 89. Pues para para Balenciaga, cuando no sale mencionado, porque era muy desconocido. Pero fue anterior a este año, sí, ¿no? Sí, la línea de prêt-à-porter de Balenciaga, cuando Balenciaga, ya una vez fallecido, que había fallecido en el año 72, de alguna manera la familia vende la marca diferentes, estaban las licencias todavía del perfume, las medias y tal, que eso iba por un lado, pero la casa como tal, como casa de moda, pues había cerrado. Entonces, había cerrado ya en el 68, pero es que Balenciaga muere en el 72. Bueno, pues esos años que está cerrado, que coincide también con todo el auge del prêt-à-porter, donde yo creo que si hubiese continuado o hace muy buen prêt-à-porter, muy moderno, o no hubiera vendido, casi que se murió o cerró la casa a tiempo para ser la figura que es. Luego la firma Balenciaga, la casa Balenciaga, se vende. Desde entonces hasta la actualidad ha tenido diferentes nuevos dueños. Cuando con todo el auge del prêt-à-porter y ya entrando diseño en los 80, intentan relanzar, porque hemos de pensar que las grandes marcas de lujo estaban totalmente anquilosadas. Quiero decir, que Chanel, hasta que no lo vuelve a retomar Karl Lagerfeld y vuelve un poco a remarcar todo el concepto del logo, era ropa, vamos a decir, para tu abuela. Justo que ahora vemos la fuerza, lo bien que lo hicieron, porque todas las chicas jóvenes quieren el 255. Sí. Givenchy, pero ¿quién se ponía un traje de Givenchy? Ya no por el precio, es que eso era, lo veías pasar en la tele y decías, sí, esto es muy elegante, pero a mí esto no me interesa. ¿Qué gustaba entonces? Pues gustaba a todos los modernos, pues Claude Montana, los japoneses, Miyake, Gaultier, etcétera, ¿no? Ese concepto más que viene muy bien lo de Sibila, más moda de autor, es decir, un creador tiene un mundo propio y lo comunica
siguiendo las tendencias, vamos a decir, ¿no? Bueno, pues no se les ocurre otra cosa que relanzar, las marcas de lujo no podían quedar, ya pertenecientes a los grandes grupos de lujo, tenían que refrescar esas marcas, porque si no, no es que no vendiesen la ropa, es que no vendían los pintalabios. Entonces, la idea esa de refrescar la marca y reabrirla y buscar un diseñador, ¿no? Entonces, igual que se refrescó Chanel, pero que Chanel no había seguía fabricándose y haciéndose colecciones, Balenciaga volvió a la palestra y se buscaron diferentes diseñadores. El que al principio hubo uno que estuvo unos meses, pero luego el gran diseñador que estuvo unos años hasta que luego la firma pasó a un diseñador belga y luego a Guesquier, Nicolas Guesquier, que ha sido como el más conocido, el primero que relanza la firma como persona invisible es Michel Goma. Sí. Michel Goma, que hace esa moda de Valenciaga, que además, bueno, yo me acuerdo cuando Valenciaga empezó a venderse en el Corte Inglés, ¿no? Lo que eran las boutiques, la sexta planta, y que estaban las boutiques pues de Pierre Balmain, de Valenciaga y demás, sí. Que todo era súper cuidado, carísimo, menos caro que si fuera casa de costura, pero carísimo para lo que era el prêt-à-porter. Pero es que tenía algo, pero seguía siendo sí, mira, muerto clásico. Este año, Lidia. Ah, mira, muerto este año, pues mira. 18 de abril de 2022. Fíjate, bueno, pues nada, descanse en paz. En París, sí. Parece que hoy tengamos un programa especial Halloween, post-Halloween. Sí, pero bueno, ha vivido muchísimo entonces, ¿eh? Sí, Fíjate. Bueno, pues casi 90 años. Sí. Todos los de la moda se mueren muy viejos, ¿eh? Siempre lo dices. Pero me es hace que es mucha verdad. Gracia, pero es que es verdad, es que Es luego que todo, te diría menos Balenciaga. Bueno, y Dior, que se muere muy joven. Pero todos se mueren muy porque todos están trabajando. Sí. Si es que el trabajo no es que dignifique, es que te larga la vida. Porque realmente, como todos están al pie del cañón y estás útil, pues mira, es que todos, o sea, no hay uno que, bueno, te digo, menos Balenciaga, que es... Sí, bueno. Se muere y Dior, que se muere con 50 y pocos años, el resto eternos, sí, casi. Dior, el más joven. Pues nada, Michel Goma también. Mira. Pues un nombre más para la moda. Pero lo que es interesante, aparte que conozcáis si no lo conocéis, un nombre más, y que rastreéis por las plataformas de segunda mano piezas que aparecen de repente, una camisa, pues es un abrigo, una pieza suelta, pertenece a toda esa gran legión de segundas y terceras espadas de la moda, que como todos eran buenísimos, pero que nadie recuerda, y que también es importante ver que no solamente nos pasa a nosotros, que eso pasa en todas partes, porque no se puede retener todo. Voy a ir mirando, mientras comentas esto, si está en los otros diccionarios también, por curiosidad, porque como se le dedica tan poquito tiempo... Claro, sí. y vamos a ver cuánto tenemos de tiempo, porque no vaya a ser, es que nos tenemos que bueno, ir. ¿Qué hora es? O sea, esto quedará pendiente para decirlo en el próximo programa. Nos tenemos que ir, que nos ha pasado la hora ya volando, y nada, recopilatorio. Exposición, en breve iremos a grabar la exposición de Sibila y estará disponible en la plataforma de la Tecnocreativa para que veáis un recorrido, sobre todo para aquellos que no os podéis acercar a la exposición por trabajo, porque no vivís aquí. Segundo, hay que ver también que vas a ir pendiente con los alumnos a ver la de París, Picasso Chanel en el Thyssen. ¿Que cuándo vas a ir? Pues es el 24 de este mes. Bueno, pues cuando vayas y nos primero lo comentas. veniremos también probablemente a grabar y también... Bueno, pues cuando estés ahí nos harás próximo... aquí un feedback de bajo tu criterio, que te ha parecido. Y nada, que nos sigáis, que ya tenemos canal en YouTube propio de La Puntada, es decir, nos hemos sublevado, hemos crecido, y ya no hace falta que nos busquéis, o nos podéis buscar igual, a través del canal de la Tecnocreativa, sino que ya tenemos un canal propio que será mucho más fácil a lo mejor para buscar el programa, el podcast, que es el canal en YouTube La Puntada. También estamos en Spotify y en otras plataformas de podcast. Y si no, emitimos en directo en Twitch, que todo esto es muy moderno y a mí ya me pilla, pero bueno, que es lo que hay y es donde hay que estar. Y nada, que nos vemos la semana que viene con más palabras, más vocabulario y este fascinante e interminable mundo de la moda. Así que nada, hasta la próxima semana. Gracias, un beso, hasta luego.